generalidades, podríamos decir que el abdomen agudo ya de por sí es una patología compleja, más allá de lo que en la mente de la gente común pueda estar. El abdomen agudo es una patología muy compleja. ¿Sí? Es tan compleja que a veces es difícil definir qué es un abdomen agudo. Si ustedes leen diferentes libros, van a encontrar definiciones distintas, a veces definiciones muy confusas y a veces definiciones erróneas, porque si uno tiene que definir qué es un abdomen agudo, tiene que buscar una definición que englobe a todas las patologías y a todos los cuadros que producen esa patología. Y es muy difícil porque a veces son tan diversas las patologías que pueden producir un abdomen agudo que es muy difícil encontrar una definición para todo eso. Entonces es tan difícil que se simplifica. Porque tenemos que terminar definiendo abdomen agudo como todo cuadro clínico. ¿Abdomen agudo qué? Cualquier cuadro clínico que tenga como síntoma predominante, como síntoma principal, como principal molestia del paciente, lo que más le afecta, el dolor abdominal. Después puede tener todo lo que a ustedes se les ocurra. Pueden tener fiebre, pueden tener vómitos, pueden tener lo que quieran. Pero el síntoma principal es el dolor abdominal. ¿Sí? Eso es un abdomen agudo. Y eso puede venir desde, digamos, puede estar provocado por una patología pulmonar, como por ejemplo una neumonía de la base derecha, que es el ejemplo típico, que no duele en el tórax, sino que duele en el cuadrante superior del abdomen. Y ese paciente, los principales, tiene dolor abdominal y además tiene a lo mejor tos, tiene fiebre, pero tiene dolor abdominal y lo que más le molesta es el dolor abdominal. Eso es un abdomen agudo, tanto como el paciente que tiene un cólico ureteral, o lo que comúnmente se llama cólico renal. Y les digo cólico ureteral porque el cólico renal no existe, el riñón no se contrae. Lo que se contrae es el uréter, lo que hace doler es la contracción ureteral. Ese paciente tiene un montón de síntomas, pero lo que más le molesta es su dolor abdominal. Lo que lo mata, lo que lo vuelve loco es su dolor abdominal. Y el cuadro es completamente distinto al de la neumonía de la base, pero también es un abdomen agudo. Como el que tiene una úlcera perforada gástrica y su principal síntoma es el dolor abdominal y tiene también un abdomen agudo. O sea que fíjense que es una definición que abarca patologías de todo color, y de lo más visible y de lo más distanciada en cuanto a los síntomas, pero que lo único que tienen en común, lo único que las une es ese dolor abdominal, y entonces por eso decimos que son abdómenes agudos. Una intoxicación con plomo también, con intoxicaciones de plomo. Como por ejemplo, dentro del abdomen agudo, quirúrgico, uno tiene muchas clasificaciones, como por ejemplo inflamatorio, obstructivo, hemorrágico. Eso. Dentro del abdomen agudo obstructivo está el mecánico y el funcional, ¿sí? o ilio, lo que llamamos ilio, puede ser mecánico o funcional. Dentro del funcional está el espasmódico y el paralítico. El espasmódico puede ser producido por una intoxicación plúmbica, que afortunadamente es cada vez menos frecuente, porque eso era muy común en los trabajadores de las fábricas de pintura, porque la pintura tenía plomo y después se sacó porque se intoxicaban mucho, tenían mucha intoxicación por plomo y produce una contracción incoordinada del músculo liso abdominal que lleva a una detención del tránsito, porque el intestino se contrae al mismo tiempo en varios lugares y hace que ese contenido no pueda avanzar. Produce un dolor abdominal muy intenso, produce un abdomen agudo y es una causa totalmente médica. Por un ejemplo que hice la otra. ¿Espasmódico y cuál era el otro tipo que mencionaste? Paralítico. Pero ustedes no se desesperen por eso, porque eso hoy no vamos a ver eso y ya lo darán cuando busquen cirugía. No sé si...
Entonces, imagínense que ya es difícil abdomen agudo. Cuando lo trasladamos a un niño, y cuando lo trasladamos a un niño que no se puede expresar, porque una cosa es trasladarlo a un niño, a un infante, y otra cosa es trasladarlo a un lactante, que no nos puede decir, me duele acá. La cosa se complica bastante más. Y cuando las cosas se complican así, lo que más sirve es que uno esté atento a las cosas, porque si no, seguramente se va a pasar por alto algún abdomen agudo. Entonces, cuando hablamos de lactantes, cuando hablamos de los lactantes, tenemos que mencionar que en general los abdómenes agudos quirúrgicos de estos chicos, de este grupo etario, son obstructivos. En general. Es raro, pero existe que un lactante tenga una apendicitis. Es muy raro, pero puede pasar. Esta manifestación que decíamos que caracteriza el abdomen agudo, bla, 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 no existe. Existe, pero no manifestada de la manera que lo manifiesta una persona más grande, sino que los chicos lloran, ¿no? Les duele algo, les duele cualquier cosa y lloran. Quieren tomar la teta y lloran, no pueden dormir y lloran. A esos cuadros de llanto, como la mayoría de los cuadros son obstructivos, se les puede agregar el vómito. A veces los vómitos son biliosos, eso tiene que encender una luz de alarma. Eso lo vamos a repetir, pero nunca un chico vomita bilis, nunca es normal que un chico vomite bilis, nunca puede pasar desapercibido que un nene vomite bilis. El vómito bilioso en un chico tiene que sonar sirenas. Cuando un chico vomita bilis hay que descartar cosas importantes. No quiere decir que siempre que vomite bilis tiene que ser operado, pero que un chico vomite bilis es una luz roja encendida. Pueden agregar distensión abdominal en diferentes grados según los niveles de obstrucción, por una cuestión de sentido común. Si la obstrucción es muy distal, toda la masa intestinal previa a esa obstrucción se va a dilatar, se va a distender. Entonces el que tiene una obstrucción muy distal va a estar muy distendido, y el que tiene una obstrucción muy proximal no tiene tanto para distenderse y va a estar poco distendido. Y después, como antes yo les decía, por ejemplo, puede tener distintos síntomas agregados según la patología que esté provocando en ese momento ese abdomen agudo. Y pueden tener alteraciones del sensorio, pueden tener deposiciones con sangre, etc. En los lactantes, ¿cuáles son las patologías que más comúnmente les van a producir un abdomen agudo? Habitualmente estas que están acá. No quieren decir que sean todas, pero son las más comunes o en las que uno tiene que pensar, que son la invaginación intestinal o intususcepción, las hernias atascadas, muchas veces pasa que a uno lo llaman porque el nene llora y no saben qué tiene, y cuando uno lo revisa le encuentra una pelota así en la ingle. Eso quiere decir que no lo revisaron, y eso para el médico que llama es terrible. Es un papelón, eso no les tiene que pasar nunca. Porque que venga alguien de la casa, le saque el pañal y el nene tenga una bola así, que lo aprieta, lo mete para adentro y se terminó el problema, lo hace quedar muy mal al médico que atendió al paciente. A los pacientes hay que revisarlos siempre, completo, de la punta de los pelos a la punta de los pies. Sean chiquitos, medianos o grandes, hay que revisarlos, tocarlos, preguntarles, hablar si se puede. Con los lactantes no, pero uno habla con los papás.
La obstrucción por Ascaris se sigue viendo, es una patología bastante característica de algunos grupos poblacionales que viven hacinados y que no acceden a los tratamientos médicos, a lo mejor no por disponibilidad, sino por desidia o por ignorancia. Pero bueno, cada vez vemos menos estas obstrucciones por la patología bien hospitalaria. Sí. Y después, ya que está con mayúscula ahí abajo, por suerte es infrecuente, pero lamentablemente es catastrófica. Entonces uno siempre tiene que pensarla, ¿no? Que es el vólvulo intestinal. Después vamos a ver por qué yo les digo esto. En chicos un poquito más grandes, edad preescolar y escolar, ahí sí se suma a toda la patología que vimos antes, menos a la invaginación intestinal, porque ya es rarísima. Y si un chico mayor a 2 años tiene una invaginación intestinal, uno tiene que pensar que tiene alguna patología primaria que ocasiona esa invaginación, o sea, son las invaginaciones secundarias, o porque tiene un pólipo en el intestino, o porque tiene un divertículo de Meckel, pero digamos, la invaginación no es frecuente en esta edad, es muy rara, excepcional, pero puede verse. Las hernias existen y pueden atascarse, pueden tener obstrucciones por Ascaris y pueden tener vólvulo de intestino delgado, y a esto hay que sumarle la apendicitis aguda, las causas inflamatorias. Apendicitis aguda más comúnmente, diverticulitis de un Meckel. Yo pondría, por una cuestión de ese ítem que ven ahí abajo, que es el aumento de la incidencia de la litiasis biliar, la colecistitis aguda, o los cólicos biliares típicos, por presencia de litiasis biliar. Esto a mí me da la impresión de que se debe a un mejor y mayor diagnóstico. No me parece que los chicos ahora tengan más cálculos, sino que antes no se diagnosticaban, pasaban desapercibidos, y ahora hay más acceso a los estudios, a la medicina, y se diagnostican más. Las causas isquémicas son justamente el vólvulo, y las causas obstructivas secundarias es lo que le decía de la invaginación intestinal, o en chicos que ya tienen alguna cirugía previa. La causa más común de hilo obstructivo son las bridas y adherencias. Entonces, si tiene cirugía previa y tiene un abdomen agudo obstructivo, lo más probable es que tenga una brida, alguna adherencia intraabdominal. Hay que agregar también en esta edad toda la patología que puede ser, digamos, ginecológica o urológica en el varón, las torsiones de ovario en la mujer, una torsión de testículo en el varón, una torsión de piflón mayor, que es una patología rara, pero no es tan infrecuente. Las pancreatitis agudas, que son complicaciones de las litiasis biliares, y fíjense que vuelve a estar en mayúscula el vólvulo intestinal. ¿Y este vólvulo intestinal por qué aparece en todas las edades y por qué está en mayúscula? Y bueno, porque era una cosa bastante temible, es una patología que puede hacer estragos. Fíjense que dice primero que puede presentarse en forma aguda o crónica. En realidad estos son chicos que tienen, no digo una malformación congénita, pero tienen una patología congénita que puede pasar desapercibida durante toda la vida de un paciente, que es una malrotación intestinal. Una malrotación o una falta de fijación de los mesos al retroperitoneal. Ustedes saben que en el feto, el intestino medio, en un momento de la gestación está fuera de la cavidad abdominal. Eso lo saben. ¿Sí? ¿Todos saben eso? Bueno.
No trae. Bueno, al comienzo, digamos, antes de la 12ª semana de la gestación, embriológicamente, el feto humano, el embrión humano, porque no es un embrión, tiene el intestino medio. El intestino medio está delimitado por la desembocadura de la vía biliar en el duodeno hasta la mitad más o menos del colon transverso. Eso es todo intestino medio. Eso está fuera de la cavidad abdominal, porque el intestino es un tubo recto al comienzo de la formación del embrión. En ese sector medio del intestino se va elongando, y al elongarse sale de la cavidad abdominal del embrión, se desarrolla afuera, se estira muchísimo afuera, y después comienza una rotación en sentido antihorario, o sea, rota al revés que la aguja del reloj, y se va metiendo, se reintroduce adentro de la cavidad abdominal, para que más o menos alrededor de la 12ª semana ya está todo el intestino reducido, todo el intestino dentro de la cavidad abdominal del embrión, y esa cavidad abdominal se cierra sobre el cordón umbilical, ¿sí? Todas las alteraciones de ese mecanismo producen patologías diversas. Si esa rotación y esa introducción de las vísceras a la cavidad no se produce, uno puede encontrarse con lo que se llama gastrosquisis, o laparosquisis, que es un defecto de la cavidad abdominal del feto, el recién nacido. Tiene un orificio en la cavidad abdominal por donde sale todo el intestino suelto, no tiene ninguna membrana que lo recubra, o a veces ese mecanismo se completa parcialmente y entonces las vísceras quedan envueltas por una membrana de la cual en su cúpula sale el cordón umbilical, y eso se llama onfalocelia, que es como una gran hernia umbilical donde el bebé tiene la mayor parte del intestino. O puede pasar que no nazca con ningún defecto visible de la pared abdominal, que uno de afuera no vea nada, pero adentro se haya producido lo que se llama una malrotación. O sea, esa vuelta que hace el intestino se completó parcialmente o no se hizo directamente. Las vísceras entran pero no rotan, entonces el bebé tiene mal acomodado, para que ustedes entiendan, así hablando, digamos, mal y pronto, mal acomodado el intestino. O el intestino no está fijo, el mesointestinal no está fijo al retroperitoneo. Entonces esas vísceras están colgando dentro de la cavidad abdominal, y esa falta de fijación puede condicionar que en algún momento toda esa masa intestinal rote, gire sobre el eje, y da la mala noticia de que el eje lo forma la arteria mesentérica superior. Entonces, si gira sobre el eje donde está la arteria mesentérica, la va a retorcer a un punto tal de que puede obstruirla completamente, obstruir el flujo arterial por esa arteria, y todo lo que está irrigado por ella, que da la casualidad que desde el ángulo de Treitz hasta la mitad del colon transverso, se quede sin irrigación. Si esa falta de irrigación se mantiene en el tiempo, como ustedes saben, 6 a 8 horas, se produce la necrosis de lo que está irrigado por esa arteria y se gangrena. Y estamos hablando de todo el intestino delgado y la mitad del intestino grueso. Ahí dice que puede ser agudo o crónico, porque esto que yo les conté sería una presentación aguda. Ese vólvulo, ese cese en la irrigación, sería una presentación aguda porque eso es algo inmediato, digamos. Se corta el flujo arterial, se terminó la historia. Pero hay chicos que pueden hacer vólvulos parciales, entonces son chicos que por ahí vienen con un dolor abdominal, de algún vómito bilioso, y uno, porque a lo mejor no se hizo bien el diagnóstico, porque se demoran las cosas, el chico de golpe está perfecto. Y empieza a eliminar gases, no tiene más vómitos y se le pasa el dolor abdominal.
y al tiempo viene otra vez con el mismo cuadro. Y porque la cosa se demora, porque nadie piensa en el diagnóstico, el chico se compone y se cura temporalmente hasta que un día aparece con el cuadro que les conté al principio. Y tiene una gangrena de todo su intestino y hay que resecarle todo, y es un chico que está condenado para el resto del día. Por eso ahí dice que el cuadro agudo es una emergencia quirúrgica. Hay que actuar rápido, hay que actuar antes de que pasen esas 6 a 8 horas, porque si llego tarde, por más que yo lo desenrosque, por más que yo lo devolvule a ese intestino está muerto. Por más que yo le tire sangre fresca, las células se murieron, no va más. Cuando hay gangrena, es irrecuperable. Y si tengo gangrena, la mitad de esos chicos se mueren por eso. Aunque los operemos, aunque les saquemos la masa intestinal gangrenada, esos chicos se mueren por el severo compromiso del estado general que produce tener una masa necrótica de esas características. Y en un chico, imagínense que está ya en un mal estado general por la patología que tiene, viene y encima nosotros lo operamos. Falta que lo saquemos a la vereda y le pasemos con un camión por arriba. Claro, es más o menos lo mismo, porque la cirugía en sí misma es una agresión muy importante para el paciente. ¿Y cuál es el cuadro que presentan esos chicos? Tienen dolor abdominal, fundamentalmente, dolor abdominal. Pueden tener el dolor abdominal de la obstrucción intestinal, pero fundamentalmente van a tener el dolor abdominal de la isquemia. Entonces van a tener un dolor abdominal que es un dolor continuo. No van a tener el cólico del abdomen agudo obstructivo, van a tener el dolor continuo de la isquemia. Y eso es lo que a mí me tiene que alertar en un chico, tenga la edad que tenga, que se presenta con algo de distensión abdominal, con un dolor abdominal que es intenso y que comenzó bruscamente. Un chico que estaba perfecto y de golpe empieza con esto, y rápidamente ese dolor abdominal se hace intenso y además tiene vómitos biliosos. Me tiene que hacer pensar que tiene un cólulo de intestino. Si no llego tarde. Y por eso ahí abajo dice algo que yo les dije antes, que el vómito bilioso nunca es normal. Nunca es normal el vómito bilioso. Si nosotros esperamos que el chico esté tocado, que esté en mal estado general, ya llegamos tarde. Eso es lo que pasa en el vólvulo intestinal, ese giro sobre ese eje. Esto, digamos, es el caso más extremo, es lo que uno más ve. Hay muchos tipos de malrotación intestinal, de acuerdo a la forma que el intestino vaya completando las diferentes etapas de la fijación y la reintroducción. Más de 10 tipos de malrotación intestinal. Entonces a veces esos vólvulos pueden ser parciales, cosa que para el chico es fantástico porque uno le saca un pedacito de intestino y le conserva la mayor parte, y esos son chicos que no tienen secuelas, pero esto es lo más temible. Otra vez lo que yo les decía, el llanto, el vómito bilioso, la distensión abdominal. Pero eso que dice ahí abajo es lo que hace que nosotros podamos llegar al diagnóstico. Hay que tener un alto índice de sospecha, porque el paciente viene con síntomas y uno tiene que armar el cuadro clínico. Y hay un dicho que a mí me gusta repetir y que dice que el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Por eso yo les digo siempre, no pidan estudio complementario al cohete, porque si no pasaríamos a todos los pacientes que entran al hospital por un tomógrafo y la computadora diría tiene una colecistitis, pero por suerte,
lamentablemente no es tan fácil. Hay que armarlo, hay que pensarlo, hay que hacer una lista de diagnósticos y en base a esa lista de diagnósticos pedir los estudios que vayan a hacer la diferencia entre esos diagnósticos. Entonces, cuando sé lo que estoy buscando, el hallazgo me va a permitir seleccionar cuál de esos diagnósticos sigo buscando y cuál descarto. Pero si lo pido al tuntún, lo más probable es que no me lleve a nada, no me conduzca a nada. Si yo no pienso en el vólvulo, y a lo mejor, y encima el chico por ahí mejoró, se le pasaron los vómitos biliosos, se le pasa el dolor. Y bueno, o sea, yo les digo, porque es lo que a veces vemos lamentablemente en la práctica, ¿no? No, y me dijo el doctor que no, que a lo mejor era algo que comió y le hizo mal. Y si se le pasó, yo no lo tengo que mandar a la casa, porque si yo pienso en el vólvulo y sé que ese nene puede tener una malrotación, que se devolvuló, yo le tengo que pedir un estudio para confirmarlo, porque si lo tiene, hay que operarlo igual, en forma electiva, pero hay que operarlo para fijarle ese intestino, porque el próximo vólvulo puede ocasionarle un cuadro mortal. Bueno, y ahí había una placa, una radiografía de abdomen, que es uno de los estudios que uno puede pedir cuando sospecha una malrotación, pero los hallazgos son totalmente inespecíficos. Totalmente inespecíficos. Puede a veces haber niveles hidroaéreos que colaboran todavía más al diagnóstico, y si yo en un paciente que tiene dolor del tipo que yo les conté antes, vómitos biliosos, un abdomen levemente distendido y una placa con niveles, nada me puede demorar en llevarlo a quirófano. Es un chico que tiene que ser operado. Porque lo que tenemos que evitar es encontrarnos con esto. Cuando llegué a esta altura del partido, llegué tarde, y este es un nene al que hay que sacarlo desde el ángulo de Treitz. Hay que cortar el yeyuno a nivel del ángulo de Treitz, sacar todo el yeyuno, todo el ilion y todo el colon derecho, y tengo el Treitz acá y el colon derecho acá, el colon transverso acá. Por más que yo lo una a eso, ese es un chico que no absorbe nutrientes por ningún lado. Entonces son chicos, hasta hace no muchos años atrás estaban condenados a la muerte. Lo veo con infarto de intestino mesentérico en un adulto. Estaban condenados a la muerte. Ahora existe una cosa que se llama nutrición parenteral. Entonces le ponemos catéteres endovenosos y los nutrimos a través de nutrición parenteral. Pero eso tiene muchas complicaciones y son chicos a los que hay que estar permanentemente cambiándoles los catéteres. Y afortunadamente en los últimos años han aparecido y se está perfeccionando el trasplante de intestino delgado, que es la única opción que tienen estos pacientes con resecciones tan voluminosas. Es un trasplante de intestino delgado. Una pregunta. ¿Al examen físico hay algún otro signo que se detecte? No. Tempranamente no. Tempranamente no. Porque los abdómenes, es buena la pregunta, porque en realidad uno no tiene que esperar a encontrar defensa. La defensa abdominal, la traducción, digamos, de la defensa abdominal es que hay irritación del peritoneo parietal. ¿Sí? O sea, cuando yo a un paciente le palpo el abdomen y en algún punto que yo le toco, le hago contraer la musculatura, eso me está diciendo que el peritoneo parietal que está ahí abajo de donde yo estoy tocando, está irritado. ¿Sí? Para que llegue ese momento en estos pacientes es cuando el intestino ya está necrótico. Entonces,
Si esperamos la peritonitis, esperamos la defensa, está bien. Entonces, el chico tiene dolor, tiene distendido el abdomen, puede ser doloroso, pero es muy subjetivo eso. Lo importante es pensar. Lo fundamental es pensar el diagnóstico. Por suerte no es algo tan frecuente. No es una patología tan frecuente. Pero lamentablemente, cuando aparecen, seguimos teniendo que resecar intestino. Porque se demora el diagnóstico. Una pregunta. ¿Con una radiografía sola ya podríamos confirmarlo? Mira, la radiografía te puede ayudar o no, porque la radiología de esto es muy inespecífica. Podés ver, o sea, lo que nunca vas a ver es una distribución normal del aire. Yo les dije niveles porque es algo que ya, digamos, se autoriza totalmente al diagnóstico. Pero no encontrar niveles tampoco lo descarta. Entonces, pero no va a tener una distribución normal del aire. Eso es así. Entonces, por eso yo no les dije, es característico en la radiografía tal cosa. Lo más importante es la clínica. Como en toda la patología de la medicina, lo más importante es la clínica, no el estudio complementario. Porque de acuerdo a donde estén, uno puede pedirle 1000 estudios a estos chicos, pero muchas veces pedir estudios significa demorar la resolución del cuadro. Yo le puedo pedir una arteriografía selectiva de la mesenteritis, pero ¿cuánto tiempo me va a llevar eso? Cuando me digan, sí, tiene lo que usted está pensando, lo opero para resecarle el intestino. Mientras que si no pierdo tiempo, es el único que salva su intestino. Por eso la clínica sigue siendo soberana. La clínica es lo más importante. Alto índice de sospecha, interconsulta con el especialista, si no son cirujanos, ¿no? Interconsulta rápida, es preferible una interconsulta además que una tardía, y eso es lo que hace a veces la diferencia. Y cuando los cuadros son dudosos, es preferible ver qué está pasando y no perder el tiempo y después tener que llegar tarde en un cuadro que puede ser tan complejo, tan catastrófico para el paciente como este. Una pregunta. O sea, todos los videoobstructivos cursan con vómitos biliosos, o solamente el del vómito. No. Todos los vídeos obstructivos, mira, en medicina no existe la palabra siempre ni la palabra nunca. Así que todo es un sinónimo a siempre o es muy parecido a siempre. No hay todo ni ninguno. Porque, por ejemplo, un paciente, yo te digo porque si no después te va a confundir y decir, pero aquel doctor me dijo que siempre que todos los cuadros obstructivos no presentan vómito bilioso. Porque una obstrucción colónica con válvula ileocecal incontinente no vomita. Se le extiende el colon así, pero no vomita. Entonces, la mayoría de los cuadros obstructivos tienen vómitos biliosos. Pero vos tenés que saber que un cuadro obstructivo en un chico puede ser un vómito. Tiene que estar ese diagnóstico en tu cabeza. Porque a lo mejor vos este chico que tiene dolor abdominal, pero es un dolor tipo cólico, ¿sí? A lo mejor el chico tiene un claro dolor tipo cólico. Y cuando se le pasa el dolor cólico, remite casi totalmente. Entonces ese dolor no es el dolor de la isquemia. La isquemia duele continuamente. Esa es una diferencia que hay que tener muy presente en la cabeza. La isquemia duele continuo. Es un dolor intenso y continuo. El que tiene un infarto agudo de miocardio se revuelca en el piso del dolor. Bueno, hay que decir con conciencia, los que han tenido un infarto agudo de miocardio dicen que es un dolor insoportable. Y es un dolor que no se le pasa. Y no se le pasa hasta que le hacen algo. Porque se está necrosando el músculo. Si ustedes ven un paciente alguna vez que tenga una obstrucción arterial en un miembro inferior, por ejemplo,
son pacientes que se mueren del dolor. De hecho, yo no sé si ustedes vieron toda la parte de patología arterial, pero los pacientes que fuman mucho y tienen aterosclerosis arterial y tienen afectados los miembros inferiores, llega un momento que tiene una cosa que se llama dolor de reposo, ¿eh? Porque ni aún quedándose sentados y quietos se le va el dolor de las piernas, porque sus músculos están en una hipoxia permanente, que no le llega sangre. Entonces, una cosa es tener un dolor cólico intermitente, que cada X periodo de tiempo recurre, vuelve a tener otro cólico, ¿sí? A tener un dolor permanente, continuo y que no se le pasa. Eso es el primer síntoma que a mí me tiene que hacer pensar que esto no es una obstrucción común y corriente, ¿eh? El dolor continuo. Si a lo mejor ese chico que tiene ese dolor cólico y además tiene vómitos biliosos, está un poco distendido, tiene una cicatriz abdominal de una apendicectomía, por ejemplo, yo no dejo de pensar que puede ser un vólvulo, pero como tiene un dolor cólico es menos probable, y además tiene la cicatriz, lo más probable es que eso sea un abrigo. ¿Eh? ¿Me explico? Por eso, y fíjate que no hace falta pedir ni una radiografía, ni ecografía, ni resonancia magnética, es simplemente... Y después hay cosas que son complejas, y eso lo van a ver no solamente en pediatría, en cirugía, en lo que sea. Hay cuadros que son complejos, bueno, son complejos para todo, ¿eh? Son complejos para el estudiante, para el médico recibido y para el que tiene un montón de experiencia. A veces hay pacientes que son complejos, ¿eh? Y los diagnósticos de esos cuestan mucho más. Pero si... Yo me voy por las ramas. Vieron que en general uno tiene esa ansiedad o ese hambre por estudiar los síndromes de nombres raros, ¿eh? ¿Sí? Entonces, mi consejo es que no lo estudien, no le den importancia al síndrome de Hutchinson, no lo estudien, no gasten neuronas en eso, porque eso es raro y probablemente no lo vean nunca en toda su vida. Entonces, ¿qué importa el von Reichenhausen? Sí, eso después cuando sean especialistas lo ven, pero lo grave es que no diagnostiquen una apendicitis aguda, porque eso es todos los días y seguro van a ver un montón. Entonces, si ustedes saben lo fácil, si ustedes saben la media, van a ser médicos exitosos. No tienen que hilar fino en este momento de su vida. Tienen que saber lo básico. Con lo básico se destacan, se los puedo asegurar. Sabiendo lo básico se destacan. Bueno, otra de las patologías, más o menos respondía a la pregunta. Otra de las patologías que también tiene vómito bilioso es la inflamación intestinal. Pero nosotros sabemos que la mayor ocurrencia de esto es entre los 5 y los 10 meses, más o menos. Puede ser idiopática o secundaria. La idiopática está en realidad un poco odioso llamarla idiopática, porque sabemos que en realidad esta causa primaria responde a la hipertrofia de placas de Pescher. ¿Saben lo que son las placas de Pescher? Son acúmulos de tejido linfóideo que hay en la submucosa del intestino, de todo el intestino. Entonces, cuando el chico está con un proceso viral, por ejemplo, tiene hipertrofia de esos folículos linfóideos y ese folículo que se hipertrofia protruye hacia la luz intestinal, ¿sí? Y entonces se comporta como si fuese un pólipo sésil, un pólipo de implantación amplia. Y el peristaltismo intestinal puede, entre comillas, chupárselo, como si eso fuera un resto alimentario, empujarlo hacia adelante, y entonces lo mete dentro de la luz del intestino
y al hacerlo progresar arrastra el intestino que estaba por detrás. Entonces lo invagina, hace una intususcepción de la parte proximal en la parte distal. A esa le llamamos idiopática porque son estas hipertrofias del tejido linfóide. Y secundarias es cuando responden a patología, por ejemplo, a un pólipo verdadero que el paciente tenga en el intestino. Que realmente haya un pólipo, no que sea una hipertrofia de una placa de peces, sino que sea un pólipo. Entonces, a partir de eso, el intestino lo hace ir hacia adelante y arrastra al propio intestino. O, por ejemplo, un divertículo de Meckel que se da vuelta, como si fuera una media, ¿vieron? Y se mete para adentro. Entonces, en vez de, ustedes saben que el Meckel es un divertículo, entonces sale de la luz intestinal, está hacia afuera. Bueno, eso muchas veces se da vuelta. Se imagina como si uno agarrara una media y la diera vuelta. Entonces queda metiéndose adentro de la luz, y si uno lo viera de adentro parece un pólipo, y entonces eso arrastra y produce una invaginación. Cuando el intestino proximal se mete adentro del distal, por ese orificio que determina el intestino, se mete la luz, se mete el intestino, las capas intestinales, pero además se mete el meso, porque el meso está fijo en el intestino, entonces cuando arrastra, lleva el meso también. Y al meter el meso por un orificio que no es totalmente distensible, puede tener cierto grado de compresión. Y eso determina que la obstrucción puede acompañarse de isquemia. La ubicación más frecuente de las invaginaciones intestinales en los lactantes es la ilio seco cólico. Es un pedacito de ilion terminal, y esto ocurre porque el ilion distal es la zona más rica en folículos linfóides. Entonces, la mayor parte de las veces esa hipertrofia de folículos asienta en el ilion distal y se invagina el ilion por la válvula iliocecal, se mete hacia el ciego y después arrastra el ciego adentro del colon derecho. Pero en realidad puede ser en cualquier lado, puede ser ilio-ilial, puede ser colocólica. Lo más frecuente es ilio-seco. Si uno agarrara el intestino de cualquiera de nosotros y mirara cómo se consume la sangre, cómo se utiliza la sangre arterial que le llega al intestino, nosotros veríamos que el 75% del oxígeno que lleva la sangre lo consume la mucosa. ¿Sí? La zona más consumidora de oxígeno del intestino es la mucosa. Porque tiene un montón de... Primero que tiene las funciones absortivas, además tiene la función de barrera, para que los gérmenes no pasen. Entonces lo que más consume es la mucosa. Cuando ese meso se mete adentro del otro intestino y comienza a haber algún compromiso isquémico, ¿quién va a ser el que más va a sufrir esa falta de aporte de oxígeno? Indudablemente el que más consume. El que más consume es la mucosa. El primero que lo siente es la mucosa. Por eso, cuando hay una invaginación, la mucosa intestinal sufre algún grado de isquemia. Ese grado de isquemia puede producir que haya algún tipo de espacelo, ¿no? Y de sangrado desde la mucosa hacia la luz. Entonces estos chicos tienen crisis de llanto, que son crisis de dolor, pero la única forma de manifestarlo es llorando. Entonces, crisis de llanto, vómitos biliosos, y si uno a veces le estimula un poquito con un tacto rectal, o a veces espontáneamente, deposiciones con sangre. Ese es el cuadro clínico característico de una invaginación. Crisis de llanto, vómitos biliosos, deposiciones con sangre. Es una deposición bastante característica porque tiene mucho moco, tiene mayor componente mucoso, y además está teñido con sangre y hace que parezca una mermelada de frutilla.
Los libros dicen jalea de groselio, pero acá no se come mucha jalea y las groselias, por eso mermelada de frutilla además. Entonces esos chicos que uno tiene con ese cuadro clínico, uno les pide que además pueden tener un poco de distensión abdominal, porque la obstrucción es bien vital, es de inicio. El diagnóstico lo confirmamos con una ecografía abdominal, que si el ecografista estaba bien entrenado y el paciente no está muy distendido, puede llegar a ver una imagen como esta que ven ahí abajo, que es una imagen en escarapela, o también suelen decir en pseudo riñón. Y el pseudo riñón se produce porque por afuera uno ve el aro conforma el intestino que está, digamos, el asa intestinal que está por fuera, y el intestino que se mete siempre se hace hacia un costado porque se mete el meso también. Entonces al tirarse hacia un costado no es bien redondito, sino que tiene una formita de riñón. Y en el huequito ese está metido el meso de la... Por eso también la imagen puede ser el pseudo riñón. Y generalmente, como la más frecuente es la iliosecocólica, esto se encuentra a nivel del hipocondrio derecho, a nivel del colon ascendente o de la primera parte del transverso. Uno puede tocarlo en el examen físico si el paciente no está muy excitado en el momento que uno lo está revisando, puede tocar la tumoración, y entonces la resolución de esto puede tener un intento de evitar la cirugía, porque lo que hacemos, bueno, allá hay un esquemita más o menos de lo que pasa con la invaginación. ¿Ven? Este intestino, este ilion, se metió por la válvula iliocecal hacia el colon ascendente. Y ahí abajo viene una representación esquemática de una invaginación ilioideal o yeyuno-yeyunal, de intestino delgado oculto. Entonces lo que hacemos con estos nenes es llevarlo a la sala de rayos, colocarles una sondita por el ano y empezar a insuflarle aire mientras lo miramos en una pantalla radioscópica, y podemos ver cómo el aire va empujando la cabeza de invaginación. Si ustedes ven, está al revés esta placa, pero fíjense cómo acá están insuflando aire y ahí se ve claramente una bola, una imagen bien convexa que mira hacia el aire, nosotros le estamos insuflando. Eso es el intestino invaginado. A medida que vamos inflando, insuflando aire, eso va retrocediendo y muchas veces logramos que eso pase por la válvula iliocecal y uno ve que el intestino delgado rápidamente se llena de aire. Ese paciente se desinvaginó con la insuflación y posiblemente nunca más le vuelva a ocurrir. Lo más frecuente es que nunca más le vuelva a ocurrir. Entonces, evitamos operar. Esto tiene la ventaja de que es un método diagnóstico, la insuflación. Cuando a veces el ecografista no puede ver porque el paciente está muy distendido, uno puede hacer una insuflación para, no como terapéutica, sino como diagnóstico. Y si lo confirmamos, se sigue con el procedimiento en forma terapéutica. Actualmente se está haciendo con un enema de suero fisiológico, en vez de aire, suero fisiológico, y el seguimiento es, en lugar de radioscopía, ecografía. La ventaja es que no irradiamos al paciente. Y después puede haber también, esto es más antiguo que la insuflación con aire, se hacía un colon por enema. Con medio de contraste se le hacía un enema y se iba haciendo un colon por enema y se veía también en la cabeza de invaginación que está allá, y veíamos cómo iba retrocediendo. El peligro es que si hay una perforación del colon, porque se hizo mucha presión o porque estaba comprometido, se extravase contraste, produce una peritonitis bastante complicada el contraste. Por eso se dejó de usar, se empezó a usar aire, ahora estamos usando suero. Bueno, esto lo intentamos siempre y cuando el paciente tenga pocas horas de evolución,
general menos de 12, porque si no todo lo que está invaginado, al estar metido con su meso, está muy edematoso y va a ser muy difícil que nosotros podamos reducirlo con la insuflación. Y por otro lado tenemos que pensar, si el paciente, por ejemplo, tiene, además de ese cuadro clínico, tiene un cuadro de shock, uno tiene que pensar que ese asa que se metió puede estar necrótico. Y si yo lo desinvagino y le dejo libre a la cavidad abdominal una asa necrótica, dentro de 3 o 4 días ese chiquito va a estar perforado con una peritonitis. Entonces esos chicos que tienen mucho tiempo de evolución o tienen algún síntoma que afecte su estado general, que a mí me haga sospechar que tiene compromiso vascular, como por ejemplo que cuando lo reviso tenga defensa, ese paciente lo operamos sin intentar una insuflación. Bueno, y después, otra patología que esta, si recuerdan, es patología de los chicos más grandes, aunque la apendicitis es como el ludo, de los 0 a los 99. El ludo más que era un jueguito, ¿saben? Que la propaganda era de los 0 a los 99. O sea que podían jugar todos. Bueno, la apendicitis es lo mismo, de los 0 a los 99. La edad más frecuente de la apendicitis es la tercera década de la vida. Tercera década de la vida, o sea, pacientes de 20 y pico. Es la edad más frecuente, la incidencia más alta de apendicitis. ¿Cuáles son las características del cuadro de una apendicitis aguda? Dolor de varias horas de evolución. ¿Por qué de varias horas? Porque la apendicitis no es un dolor brusco. El dolor empieza lentamente. El dolor generalmente empieza en una localización diferente a la que va a tener después. Suele ser el epigastrio. Es un dolor sordo, leve, que va aumentando progresivamente en intensidad con el transcurso de las horas y que en algún momento cambia de lugar. Y eso ocurre por la inervación que tiene el apéndice. La inervación visceral, no solamente del apéndice, sino de todo el intestino, va por nervios esplácnicos, nervios que salen del plexo solar, el sistema simpático y parasimpático, y son fibras muy finas, no mielinizadas, por lo tanto conducen lentamente los impulsos, y por eso la percepción en los primeros estadios, cuando la inflamación está limitada al órgano, llega por esos nervios. Entonces por eso es tan mal localizado, es difuso, y uno lo siente acá porque por acá está el plexo solar, al lado de en la aorta, digamos, por alrededor del tronco celíaco está el plexo solar, que es el que recibe todos los nervios. Entonces uno lo siente más o menos en esta zona, pero cuando el apéndice empieza a tener compromiso externo y comienza a inflamar el peritoneo parietal tiene sensibilidad, tiene distribución nerviosa metamérica, porque son nervios que van directamente a la médula espinal, y uno se le duele acá, si tiene acá, lo siente acá. Entonces es el momento donde el paciente con un dedo dice me duele acá. Antes decía ahí, me duele por acá, después dice me duele acá. A eso le llamamos secuencia apendicular. Eso ocurre en menos de la mitad de los casos, pero cuando ocurre es bastante claro. Ese cuarto ítem que dice siempre sospecharla porque la ubicación es inconstante es el gran problema del apendicitis. El apéndice no siempre está en la fosilía caderecha. Si ustedes se acuerdan, antes rebobinamos lo que yo le decía de la malrotación. En un paciente que tiene una malrotación, el apéndice lo puede tener en el hipocondrio izquierdo, por ejemplo, acá arriba, o lo puede tener en la fosilía izquierda, o lo puede tener en cualquier lado. O puede estar metido en la pelvis. Y los cuadros ahí son más confusos porque a veces no tienen secuencia, empiezan con dolor directamente en la zona, o si está retrocecal demora mucho en dar esa inflamación del peritoneo parietal y recién va a tener defensa cuando el cuadro está muy avanzado.
Entonces no es tan simple como el paciente que tiene ese cuadro así de secuencia y del cuentito como están los libros. Por eso decimos que la defensa, si viene el signo capital de los abdómenes agudos quirúrgicos e inflamatorios, la ausencia de la defensa no nos descarta una apendicitis, porque va a depender de la ubicación. Y además el paciente puede tener algún vómito, no siempre es así, pero puede tener vómito, puede tener fiebre, puede tener leucocitosis, a predominio neutrofílico. Y lo más importante en la apendicitis es otra vez ese índice de sospecha. Saber tenerla presente siempre en todos los dolores abdominales, que tengan ciertas características, ¿no? Pero en todos los dolores abdominales tener presente que puede ser una apendicitis. Y fíjense que no le hablo de método complementario porque vuelvo a lo mismo. En la mayor parte del diagnóstico de una apendicitis se hace clínicamente. Esto es una patología que en la actualidad tiene una mayor incidencia que hace algunos años. Se diagnostica más, yo creo. Que a lo mejor hay algún factor alimentario también que haga que los chicos... ¿Los niños obesos o algo se ha visto que es más? El obeso ya de por sí tiene mayor incidencia de litiasis vesicular. Los cálculos biliares se forman por un desbalance en la composición de la bilis. Básicamente hay dos componentes de la bilis normales que todos tenemos, que son el colesterol y la lecitina, que es una sal biliar, y que lo que hace la lecitina es aumentar la solubilidad del colesterol en agua, que es el mayor componente de la bilis, 1.000.000 de veces. La lecitina hace que el colesterol sea 1.000.000 de veces más soluble en el agua que si no estuviera la lecitina. Cuando disminuye la lecitina o aumenta el colesterol, pueden comenzar a formarse núcleos de aposición, precipitar y ser los precursores, empezar a formar lo que ustedes pueden escuchar que es barro biliar y después cáliz. En el caso de que sean colesterínicos, después hay otros cálculos, como por ejemplo los pigmentarios, que son característicos de los pacientes que tienen enfermedades hemolíticas, que la fisiopatología de la formación del cálculo es otra totalmente distinta. El cólico biliar típico es un dolor en el hipocondrio derecho. Es mucho más frecuente después de ingerir algún alimento rico en grasa, porque los alimentos ricos en grasas al pasar por el duodeno producen un estímulo del páncreas que secreta colecistoquinina, porque la bilis lo que hace es formar micelas con las grasas y permitir su digestión. Entonces la vesícula, en los periodos interprandiales, o sea, en los periodos entre comidas, lo que hace es acumular bilis y concentrarla. Le saca agua y concentra esa bilis. Por eso si uno agarra bilis de la vesícula es mucho más oscura que la bilis del conducto biliar principal, porque está concentrada. Entonces con poquita cantidad vamos a poder hacer todo el trabajo. La colecistoquinina hace que la vesícula se contraiga y secrete hacia el intestino bilis. Entonces se encuentra con esa comida rica en grasas y se facilita su digestión. Por eso los cólicos biliares son más frecuentes después de la ingesta de comida grasa. Y si el paciente se acuesta, mucho más frecuente, porque la vesícula, si estamos parados, tiene el bacinete y el cístico quedan mirando hacia arriba. Entonces los calculitos que están sueltos se van hacia el fondo. Si el paciente se acuesta, ahora la vesícula invierte su posición y todos los calculitos se van hacia el lado del bacinete. Si en ese momento viene una contracción muscular, es mucho más probable que alguno de todos esos calculitos se meta por encima. Los cólicos pueden durar de algunos minutos a varias horas, hasta 6,
O sea que no es el típico cólico de que aprieta, 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 aprieta y suelta, sino que a veces es un dolor que se sostiene, bastante intenso, que se sostiene por unas horas y después puede tener síntomas digestivos acompañantes como las náuseas y los vómitos. Y si hay alguna otra manifestación, como por ejemplo que el cuadro se sostenga en el tiempo por más de 6 horas a pesar de que yo le hago medicación, o que aparezca algún otro síntoma o signo, como puede ser ictericia, uno tiene que pensar que podemos estar ante una complicación. En el caso de la persistencia del dolor o la aparición de defensa muscular, tengo que pensar que tiene una colecistitis, que tiene una infección de la vesícula. En el caso de la aparición de ictericia, tengo que pensar o que tiene una migración calculosa hacia la vía biliar principal o que está comenzando con una pancreatitis. Y siempre el diagnóstico de pancreatitis tiene que estar presente en mi cabeza porque tengo que pedirle a ese paciente que no se le pasa el dolor, tengo que pedirle una migrasemia. ¿Sí? Siempre tiene que estar en el laboratorio la migrasemia para descartar una pancreatitis aguda. Esa es una imagen ecográfica de una litiasis vesicular múltiple. Fíjense, los calculitos hacen que el ultrasonido rebote en el cálculo, entonces produce una zona muda atrás del cálculo que le llamamos cono de sombra posterior. Y eso es característico de la litiasis vesicular, colegociana, donde se hay un cálculo. Cuando le pido un laboratorio le voy a pedir transaminasas hepáticas, le voy a pedir enzimas de colestasis, fosfatasa alcalina, gamma-glutamina transferidasa, la bilirrubinemia total y fraccionada para ver si es a predominio, si tiene una hiperbilirrubinemia, ver si es a predominio directo o indirecto. Porque los cuadros biliares producen hiperbilirrubinemia a predominio directo. Y siempre una amilación. Entonces, un poco para terminar, siempre en la consulta de un chico con dolor abdominal o con crisis de llanto, valorar perfectamente el cuadro clínico, hacer un buen interrogatorio al paciente o a los papás, tratar de sacar el mayor provecho de ese interrogatorio, de esa historia clínica, hacer un buen examen físico, no actuar apresuradamente, no pedir exámenes complementarios al voleo. Si el cuadro es confuso o sospechoso, siempre hacer una interconsulta cirugía, es preferible una de más y no una de menos. Y si el cuadro lo merece, saber dar un compás de espera para ver si a lo mejor si es algo de inicio muy reciente, uno muchas veces nos llaman a la guardia porque tiene un dolor abdominal de 1 hora de evolución. Salvo que uno tenga una bola de cristal, es difícil. Entonces lo que hacemos es esperar un poquito, darle unas horas de evolución, esperar 6 horitas y volver a verlo. Porque entonces sabemos cómo va a evolucionar ese dolor, porque un dolor de 1 hora de evolución realmente es muy difícil saber qué tiene, salvo que en 1 hora, claro, que en 1 hora el paciente esté con un dolor permanente, que en 1 hora el paciente esté con vómitos biliosos, entonces ahí me tengo que decir, cuidado, vamos a ver lo del bol. A lo mejor a veces no lo espero, a lo mejor me quedo ahí y lo controlo, y lo vengo a ver en un par de horitas a ver cómo sigue la cosa. ¿Alguna pregunta? Hay un concepto, por eso parece en el libro, de división del abdomen quirúrgico y no quirúrgico, más el tiempo de hora de evolución. Entre horas, 12 horas. Y lo que pasa es que Eso es muy dividirlo, subjetivo. sí, es bastante subjetivo. En medicina no hay límites tan precisos entre las cosas. Entonces, todo lo que uno pueda poner como diferencia entre el abdomen agudo quirúrgico y el médico, hay que verlo en conjunto también. No alcanza solamente
por ejemplo, sabemos que una diferencia entre el abdomen agudo quirúrgico y el médico es la localización del dolor. ¿Viste? Cuando el paciente puede decirte acá, eso nos tiene que hacer pensar que hay una irritación del peritoneum parietal. El tiempo de evolución, en el sentido de que, bueno, si es un dolor que viene en aumento constante y persiste, y no cede, y a veces no cede aún con medicación, eso también, ahí vemos, digamos, el tiempo, valoramos un poco el tiempo de persistencia de ese dolor. La evolución también se hace a lo mejor 4 horas, pero ¿cómo vienen estas 4 horas? ¿Viene con picos? ¿O realmente es un dolor que viene increciendo, viene cada vez peor? Eso a veces sirve más que decir, ¿y cuánto hace que está? Porque, no sé, un paciente con un abdomen agudo médico puede tener más de 6 horas de evolución. Pero seguramente ese dolor va a tener algunas otras características que no van a encajar y a veces no es tan fácil hacer la diferencia. Por eso te decía antes que a veces las cosas son complejas para todos. Siempre nosotros decimos, cuando un paciente es difícil para todo, le viene el interconsultor y también le resulta difícil. No es tan difícil. La impactinación intestinal